si esta población finalmente después decide de todas maneras ir al sector público, digamos, entonces premiará al sector público. Y si no lo hace, se desfinanciará el sector público y el sector público quebrará. Y quiero decir que en Colombia se celebra, digamos, se festeja, se hace fiesta, digamos, cuando quiebra un hospital, porque cuando quiebra un hospital público es una prueba de que ese hospital no merecía, digamos, estar siendo financiado por el Estado. Y ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, al colapso del principal hospital universitario de la ciudad de Cali, digamos, que quebró, digamos, y esto fue visto como mostrado como un éxito, digamos. Por supuesto que cuando uno va a dar las reglas de juego y la competitividad posible para que esa pelea ocurra, digamos, esa pelea fue, no solamente se le pidió al hospital que peleara, sino además se le ató un brazo a la espalda y se le tapó los ojos, digamos. O sea que después, cuando recibió los golpes de knockout, digamos, quedó en la situación que quedó. Este modelo fue propuesto para toda América Latina, este modelo circuló en este país, digamos, como en los otros países de América Latina, como parte de las discusiones de los ministerios. La gente de Colombia estuvo acá, circuló por los ministerios abierta, digamos, a puertas abiertas, digamos, lo que los organismos internacionales no podían ingresar, ahí estaban ya consultores colombianos y consultores del barco circulando. Y en consecuencia, digamos, Perú estuvo en la misma tensión que todos nuestros países para saber, vamos a decir así, si privatizaba su sistema de salud sobre la base y la lógica de los seguros. Frente a semejante influencia de lo que se llamó habitualmente reforma sectorial, y quiero decir una cosa paradojal, si ustedes quieren, a veces los ministerios de salud resistían estas reformas, digamos. El problema, digamos, era que los que no resistían esta reforma eran los ministros de Economía. Entonces los ministros de Salud recibían la presión extra no solamente de los bancos, sino también del propio ministro de Economía, que era el más interesado, digamos, en que se trasladara al área de negocios el sector salud. Quiero decir gráficamente que un autor que se llama Bourdieu dice, y es muy importante para nosotros, que hay como una mano derecha y una mano izquierda del Estado. Que la mano derecha del Estado generalmente tiene que ver con los sectores productivos y la relación con la producción, con la economía, que la mano izquierda del Estado tiene que ver con lo social, digamos, y que el centro de gravedad es lo político, es decir, que de tal manera que el Estado se organiza con un centro de gravedad político, una mano derecha económica, una mano izquierda social. Hoy hay gente, y esta ha sido la operación fundamental de los bancos en los últimos 30 años, hoy hay gente que pretende sacar a salud de la mano izquierda del Estado y llevarlo a la mano derecha del Estado y hacerla convivir con el mundo de los negocios. Y sacarla de la relación con educación, sacarla de la relación con desarrollo social, con los programas sociales, con la distribución del ingreso, con toda esta dinámica, digamos, y pasarla directamente al área de negocios, digamos, como tendría que ver con el comercio, tendría que ver con la pesca, tendría que ver con otras áreas económicas. Y esta es justamente una operación que nosotros debemos impedir, no necesariamente, y aquí lo estoy señalando, digamos, donde intento construir neutralidad dentro de un espacio donde no hay neutrales posibles, digamos, que es poniéndome del lado de la población, que es al mismo tiempo el lugar donde está el foro, digamos. Es decir, ¿qué es lo que le significa a la población peruana saber, digamos, si el sector salud se va a quedar en la mano izquierda del Estado o va a ser trasladado y trasplantado a la mano derecha del Estado, en un trasplante donde no se sabe si va a morir la criatura, digamos, porque también hay trasplantes donde el árbol se muere, ¿verdad? Entonces, digamos, no sabemos si este trasplante, digamos, qué es lo que va a producir, pero, digamos, esta es, en cierta manera, una invitación, y hay hoy propuestas concretas circulando en América Latina orientado a tratar de crear para el sector salud, digamos, un contexto de negocios, un contexto de inversión, un contexto de aprovechamiento o de lucro. En este sentido, digamos, menciono primero lo de Colombia, para darle además quizá los resultados. Ustedes saben que Colombia tiene paradójicamente, Colombia tiene una constitución garantista, digamos, que los presidentes sucesivos más neoliberales que ha tenido Colombia consideran que la constitución colombiana es socialista, digamos. Yo no sé si ustedes conocen mucho de historia de América Latina, yo no tanto. Nunca supe que el socialismo gobernara Colombia, de tal manera que ¿qué tan a la derecha estarán los gobiernos colombianos para pensar que la constitución es socialista, digamos? O sea que, pero como esta constitución es garantista, para que ustedes se den una idea,
Hoy el derecho a la salud en Colombia solo se consigue a través de los jueces. O sea que si usted quiere acceder a un servicio de salud, tiene que pedir una tutela, digamos, y esta tutela, que es un sistema muy colombiano, digamos, que es como un amparo, no sé cómo se llamará en Perú, digamos, entonces yo llego a tener servicio de salud por la vía de los jueces. Son los jueces los que me garantizan el acceso a los servicios de salud que supuestamente ya tenía garantizado. ¿Qué está discutiendo hoy? Porque hay gente que tiene la sensación de que con Santos es mejor que con Uribe, digamos. Hoy Santos manda a discutir en el Congreso también levantar las tutelas. Es decir, dice que las tutelas, se está haciendo abuso de las tutelas. Entonces, digamos, también hay una ley que trata de ponerle un límite a las tutelas y que dice, vamos a atender las tutelas mientras nos alcance el dinero. Cuando no nos alcance el dinero, digamos, entonces estamos eximidos de brindar servicios de salud. Pero estos servicios de salud son privados. O sea que no estamos diciendo eximiremos al Estado porque no tiene dinero, eximiremos al sector privado que está tercerizando la relación del derecho a la salud, digamos, de poder cumplir con sus obligaciones si no le alcanza el dinero. Imagínense ustedes un sistema de salud construido sobre esas bases. Y quiero decir algo que quizás tiene que ver con lo que dije al principio, que tenía que ver con el modelo, digamos, de para qué sirve que el Estado se ocupe de la salud pública, digamos. Porque el Estado, cuando tiene prestaciones y tiene servicios de salud y los inscribe dentro de una lógica de salud pública, los servicios son asistenciales mientras lo único que hace falta es asistencial. Pero si usted tiene una crisis, digamos, tiene servicios preparados para dar respuesta a esas crisis. Uno de los elementos fundamentales que ha tenido, digamos, el Perú es que ha tenido una epidemia de cólera con bajísima letalidad. Y ha tenido una epidemia de cólera con bajísima letalidad como consecuencia de la capacidad de respuesta de los servicios de salud públicos del Perú. ¿Sí? Es decir, los servicios públicos de salud del Perú impidieron, digamos, una letalidad mayor, y esa letalidad empezó a aumentar cuando se alejó de la zona de la costa, y entonces, digamos, la epidemia se fue para el lado del Amazonas, digamos, y en ese momento ya no teníamos esa capacidad. Y cuando usted va a ver lo que pasó con zonas indígenas de Ecuador y cuando va a ver lo que pasó en otras zonas, va a ver la diferencia de tener servicio de salud a no tener servicio de salud. De tal manera que tener servicio público de salud no es solamente necesario para cuando usted los parece que los necesita todos los días, sino también como capacidad de respuesta para tener un ministerio fuerte capaz de dar respuesta a esas necesidades. Hoy Colombia, lo digo bajo mi propio riesgo, es el país más inerme de América Latina ante un riesgo de epidemia. Es un país que está absolutamente desprotegido, ha desmantelado sus programas de control de enfermedades tropicales, digamos, tiene dengue, digamos, tiene riesgo de fiebre amarilla, digamos, y digamos, esos pacientes después los atenderá, van a saber qué seguro, digamos, y los pacientes de fiebre amarilla tendrán que pedir una tutela, digamos, para ver si un juez autoriza, digamos, a que alguien lo trate. ¿Sí? Contra semejante situación, que pongo el caso extremo de Colombia, pero podría hablar de Chile y podría hablar de otros modelos que siguieron, digamos, de alguna manera el mismo camino, con mayor o menor entusiasmo, es casi heroico lo que ha hecho Brasil, digamos, durante ese mismo periodo. Es decir, primera cosa, digamos, Brasil era un país con muy escasa infraestructura de servicios de salud. Por habitante, Brasil tenía 1/5 de la infraestructura de servicios públicos que tenía Argentina. Es decir, que Brasil, en solamente 20 años, digamos, ha desarrollado una fortísima infraestructura pública a partir de una propuesta que se llama Sistema Único de Salud. Como estamos, digamos, en tiempo de balotaje, quiero, segunda vuelta, como estamos en tiempo de segunda vuelta, quiero aclarar prestamente, digamos, porque después se usa esto mediáticamente, que el Sistema Único de Salud no es único, digamos. El Sistema Único de Salud no significa que no hay otros subsectores, digamos. El Sistema Único de Salud lo que significa es que el subsector público está en el centro. Y está en el centro no porque sea mejor, digamos, sino porque es el que tiene la obligación constitucional de garantizar el derecho a la salud para toda la población y la de prevenir y proteger de los daños y de las epidemias, digamos, a toda la población. Entonces, cuando uno tiene un sistema único de salud, digamos, no está diciendo
que acaba de declarar la guerra al sector privado, digamos, ni que está diciendo de que esto es contra nadie, sino que es un sistema único de salud, significa la capacidad de garantizar que le llegue a todos los habitantes del país, digamos, la posibilidad del acceso a los servicios de salud, no solamente los curativos, sino también los preventivos, promocionales, digamos, para que las cosas no ocurran, las cosas que se pueden evitar. Y en este sentido, digamos, es evidente, y como ustedes también lo señalan muy bien en el foro, y creo que ha habido una inspiración muy interesante, porque Brasil ha desarrollado algo que resulta trascendente de señalar y que yo quiero señalar acá también. Los servicios públicos de salud no son una panacea, digamos. Los servicios públicos de salud tienen fallas. Los servicios públicos de salud tienen muchas veces trabajadores que no tienen puesta la camiseta de los servicios públicos de salud. Los servicios públicos de salud tienen un sistema de multiempleo que hace que muchas veces la persona está ahí, pero está más pensando en su otro empleo que en el empleo en el que está. Los servicios públicos de salud tienen tendencia a burocratizarse, tienen tendencia al maltrato, tienen tendencia a generar colas de espera, y una serie de fallas, digamos, que significa nuevamente, digamos, que esta no es, o vamos a decirlo de esta manera, si alguno de ustedes me pregunta, digamos, ¿podría decirme cuál es el sistema de salud perfecto? Digamos, debo decirles, ese sistema no existe. Digamos, no hay sistema de salud perfecto. Si alguno de ustedes me dice cuál es el sistema de salud que Perú debe copiar, debo decirle, Perú no debe copiar ningún sistema de salud. Digamos. Perú puede inspirarse, Perú puede estudiar, Perú puede comparar. La única forma, o lo único que Perú puede hacer, es desarrollar un sistema de salud congruente con su propia historia, congruente con sus valores, con la constitución social, con la constitución legal, con las organizaciones, con la cultura, digamos, del propio país. Y entonces ahí uno descubre, digamos, y esto exactamente es lo mismo que podemos decir para Bolivia o que podemos decir para Paraguay, digamos. No se trata de decir solamente, digamos, opte por el modelo tal o por el modelo cual, sino a partir de la comprensión de los modelos que están en juego, cómo se construye un modelo con identidad, un modelo, digamos, que al mismo tiempo da respuesta a las características y a las necesidades de cada uno de nuestros países. En ese sentido, digamos, me parece muy importante que el foro, digamos, tome en cuenta el concepto de determinantes sociales, que el foro tome en cuenta las características o la perspectiva de género, digamos, y que el foro tome en cuenta la problemática de la interculturalidad. Vamos a decir así, no se diseña un muy buen sistema de salud porque uno tenga mucho conocimiento internacional, sino además porque tiene un conocimiento del Perú profundo, digamos. Y el Perú profundo significa, en buena medida, tomar en cuenta que no podemos convivir, ni mucho menos naturalizar que una parte de la población peruana no tenga acceso a los servicios de salud. Digamos. Eso es, digamos, una mancha, digamos, una deuda que tenemos fundamentalmente con una parte de nuestra población, y es una deuda, digamos, que no puede naturalizarse, que no puede formar parte del paisaje, que no puede ser parte de lo, bueno, así es, digamos.